Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Esta noche nos toca hablar no solamente del pronóstico para la próxima semana y finalización de este mes de mayo, que está siendo, desde el punto de vista meteorológico, bastante aceptable, porque no esperábamos esta última lluvia y aunque no sean muy importantes van a seguir manteniendo unas temperaturas bastante aceptables para el olivo. Pero sobre todo vamos a mirar esa fructificación del olivo, esos diferentes escenarios y esa sensación de este sector que rápidamente se viene hacia arriba cuando ve el olivo doblado de flores y cuáles son los primeros datos que ya tenemos de la fructificación en algunos olivares, tanto de la provincia de Jaén como el resto de Andalucía. No pretendemos ya aforar totalmente la aceituna, Dios me libre de ese efecto, pero simplemente lo que queremos es que todos ustedes vean los datos y cada uno analicen en consecuencia si esa sensación que tiene el sector olivarero es realmente reflejo de cómo está el campo. En vez de enrollarme, quédense con nosotros y podrán verlo perfectamente con los datos que les tenemos preparados. Como siempre podemos ver la sensación de estos últimos golpes de lluvias que tenemos. Próximos días la precipitación en torno al 9 de mayo vemos de nuevo cómo el modelo GFS y después veremos el modelo europeo sigue manifestando esa probabilidad de tormentas que pueden incluso llegar a esos 15 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sureste peninsular, concretamente de la provincia de Jaén, algo de Granada y algo de Almería, y podemos ver luego esa incertidumbre que el modelo sigue manifestando, en donde ya la línea roja, que es la probabilidad de precipitaciones, se mantiene en el eje de abscisa, pero hay diferentes salidas donde pueden producirse algún tipo de precipitación muy débil. En pocas palabras, estamos al final del periodo húmedo de este año 2026. Yo lo sigo repitiendo, aunque ustedes dirán, bueno, pero si es que Antonio, en mi teléfono, en la página web X y Y, que casi todo el mundo consulta en este sector agrario, me siguen poniendo lluvia el 15 y el 16. Puede haber todavía algún coletazo, alguna masa fría que puede llegar, pero ya los fenómenos tormentosos, cuando se va acercando el periodo prácticamente estival, recuerden ustedes que estamos en mayo, que casi ya podemos decir que estamos a la puerta del mes de junio, que aunque oficialmente todavía no va a empezar el verano, pero queda muy poco, lo que nos muestra realmente la sensación es que por un lado tenemos temperaturas muy fresquitas, pero empezamos a ver una serie de indicios de lo que está pasando en los últimos años y que esta noche yo quiero comentarles de una forma sosegada, con datos, para que ustedes puedan ver realmente la situación y no llevarnos por ese pánico social en donde, como hay mucha flor, va a haber mucho fruto y el precio hay que regalar, y el precio va a ser una porquería y vamos a regalar la aceituna, y donde todavía los dichos, los refranes, el saber popular nos va a mostrar que hay que ser muy prudentes con lo que ahora mismo estamos teniendo en cuenta de lo que puede pasar. Pero volviendo otra vez a los datos meteorológicos, lo que tenemos claro es que el modelo europeo nos muestra que el día 9 de mayo probablemente sea el día de esta semana que más precipitación se puede producir y algo quedaría todavía reservado para el tramo final de la primera quincena de mayo y algún coletazo en el tramo final, pero podemos decir que prácticamente el pescado está medio vendido. Y si no, me lo vean ustedes el modelo europeo que es mucho más preciso, nos muestra estas precipitaciones y tormentas que se estarían produciendo hoy en algunos puntos del sur peninsular, está lloviendo, sobre todo la vertiente mediterránea, esos puntos que no suele llover, como el caso de Murcia, Valencia, a zonas de Almería. Como la semana que viene, para el 9-10 de mayo, también habría precipitaciones, e incluso el modelo europeo coincide con el modelo americano, que hay salidas con posibilidad de precipitaciones, pero la línea roja no termina de levantarse. Es decir, estamos cada vez más claros que esto se está terminando en ese aspecto. Pero bueno, a veces es mejor decir las cosas y equivocarnos que no callarnos y no decir nada. Respecto a las temperaturas, importante, vemos como, aunque hay un ligero ascenso térmico para los próximos días, de nuevo se sigue manteniendo, pero hay un punto de inflexión. Es el 15 de mayo, la segunda quincena de mayo. No quiere decir que la segunda quincena de mayo pasemos de 15 a 35 grados, no. Mayo será un mes de transición, un mes donde paulatinamente podemos ver cómo la salida irá aumentando la temperatura, porque es normal en la fecha en la que nos encontramos, las altas presiones y los vientos del componente sureste irán en aumento y eso significa, ni más ni menos, como ustedes están viendo, que la línea roja, que es la temperatura media de todas las salidas, de todos los escenarios posibles, va en ascenso de forma paulatina y automáticamente subiendo. Y esto también nos muestra el modelo europeo, que lo vamos a ver ahora. O sea, que es algo continuo en ambos modelos comparativamente, en donde vemos cómo esa línea roja incluso hay
momentos donde todavía la temperatura mínima va a seguir manteniendo ese frío, esa temperatura, ese fresquito. Por lo tanto, podemos tener la tranquilidad que en ese primer escenario que yo les dibujaba hace meses, donde mayo iba a ser ya la explosión totalmente de calor, erróneo por mi parte, y no me importa cuando me equivoco decirlo, porque es de humano equivocarse cuando uno pronostica, por lo menos decimos cosas, pero sobre todo lo que sí vemos es que poco a poco, a partir del día 15 y 16 de mayo, hay ese punto de inflexión, salvo que haya alguna nube de última hora que nos puede llevar a la contraria. Pero no entramos en las olas de calor todavía. ¿Por qué? Porque este verano, si se cumple el pronóstico en el cual nosotros empezamos un poco a posicionarnos, hay dos pronósticos muy generalizados. Por un lado, uno que dice que va a ser un verano súper caluroso con el super niño, el más potente de no sé qué, y otro que nos muestra un verano de altibajo, un verano donde tendremos semanas de mucho calor, refrescado con tormenta a continuación en la siguiente semana, que nos recuerda un poco a aquellos antaños veranos en los cuales teníamos calor durante 4 o 5 días, pero luego teníamos días de fresquito. Muy diferentes de estos últimos años, donde empezaba ya la bomba de calor a soplar en el mes de junio y nos tirábamos hasta octubre con calores enormes y sin una gota de agua. Por lo tanto, fíjense ustedes qué dos pronósticos tan opuestos tenemos ahora mismo en este escenario que es el mundo de la meteorología, en los pronósticos, en donde cada uno se va posicionando en un extremo. ¿Al final qué será? Pues muy pronto lo sabremos en cuanto veamos ya que se vaya discurriendo este verano del 2026. Bien, hemos analizado las temperaturas y ahora nos toca analizar, como siempre, la posición de nuestra querida ANAO, es decir, qué va a pasar en las Azores. Ya vemos ese punto de inflexión con valores positivos a partir del 15 de mayo. Ven ustedes cómo la línea roja tiene una tendencia, la mayoría por encima del eje de las cisas, por encima del cero. Alguna salida todavía para final de mayo por debajo de cero, negativo, pero ya la mayoría están en valores positivos. Y en Islandia nos encontramos con una situación negativa. Lógico, ¿esto qué significa? Que en la parte baja del hemisferio norte, que es donde nosotros estamos posicionados, el anticiclón de las Azores ya empieza la bomba de calor, y en las partes altas, como compensación, llegará toda la inestabilidad, y por eso los europeos se vendrán a pasar las vacaciones ¿a dónde? Al sur, donde mejor están y en los países que más a gusto están. ¿Por qué? Porque el calor va a ser lo predominante, y las temperaturas y el tiempo anticiclónico en los meses que nos va a tocar a partir de ahora. Vamos a verlo esto gráficamente, como lo hacemos todas las semanas, para que ustedes vean en las columnas el posicionamiento, y vemos perfectamente que aunque tenemos una nao positiva en los próximos días, tenemos un bloqueo solamente que va a durar un día, y a continuación vemos en color verde fosforito las posibles nao negativas que se van manteniendo, pero eso sí, vemos aquí abajo en cuadritos rojos todos los días de bloqueo. Es decir, que aunque hay probabilidad de que pudiera producirse alguna incursión de masa fría en altura, que son precisamente las que van a producir las tormentas este fin de semana, sin ir más lejos, este próximo sábado se prevé a nivel nacional, y por lo tanto Andalucía y todo el sur peninsular va a estar dentro de la radiación de esas tormentas que van a ser generalizadas, y por eso vemos esas zonas de valores negativos que se van manteniendo durante gran parte del mes de mayo, e incluso podrían llegar al principio de junio, pero vemos cómo va predominando estos cuadritos rojos que significan de bloqueo. En pocas palabras, vamos a tener altas presiones, pero no vamos a tener garantizado para nada que no puedan llegar algunas masas frías todavía de esos últimos coletazos de la ruptura del chorro polar que se produjo hace bastantes meses y que va a seguir pudiendo llegar sobre todo al norte peninsular, y por qué no algo pueda llegar a nuestra posición geográfica del sur. Pero vemos como la raya roja, la columna roja, es la que va predominando lógicamente ya en esta primavera-verano del 2026. Bien, analizado esto, la situación sinóptica por los próximos días es, lógicamente, aquí vemos la masa fría, este círculo nos muestra esa masa fría que, aunque todavía tenemos unas temperaturas que están primaverales, a esas manchas de color anaranjado nos muestra esa situación primaveral. Por el contrario, en esta parte del hemisferio norte podemos ver ya los colores rojizos y rosáceos de temperaturas por encima de 35 y 37 grados, pero lo que es la cuenca mediterránea, la zona productiva del olivar, caso de Italia, Portugal, España, Grecia, y algo ya menos afectado, más afectado a altas temperaturas, como el caso de Túnez, pues estaría todavía con una temperatura muy favorable para la fructificación del olivo, y por lo tanto en ese escenario
muy positivo, como hemos estado viviendo ante gran parte de la primavera y, por qué no, en este tramo final. ¿Qué va a pasar los próximos días? Pues lo vamos viendo cómo van ustedes cómo se acerca la isobara. Esa isobara vemos que entra por arriba, por la parte del noroeste peninsular, por Portugal, Galicia, y va recorriendo prácticamente y afectando una gran parte de Andalucía, y lógicamente nos dejará esa inestabilidad que muy rápidamente desaparecerá la semana que viene, porque vamos viendo cómo van ascendiendo las masas cálidas. Vemos perfectamente este contraste de colores que nos muestra, por un lado, la situación de la masa fría en el noroeste peninsular y la situación en toda la vertiente mediterránea de las zonas cálidas como consecuencia de esa entrada, ese choque de masas frías con masas cálidas, en esa cizalladura que se produce en ese choque, en esta línea vertical norte-sur, nos está mostrando perfectamente dónde se pueden producir tormentas, justamente en el tramo de la semana que viene. Porque vamos a seguir la península ibérica con tormentas que poco a poco se irán generalizando gran parte de la semana que viene, pero que a nosotros en principio, por nuestra latitud, por nuestra posición, por el desgaste de las masas, lógicamente serán muy débilmente o incluso prácticamente, podemos decir, inapreciables, como consecuencia de que no estamos teniendo ese componente de viento suroeste que favorezca la entrada de masa cálida mediterránea para que choque con la masa fría que vienen de componente polar. Dicho en pocas palabras y no enrollarme, porque hay que ir al grano. Va a llover muy poco la semana que viene, por lo menos en nuestra situación del sur peninsular. Esto no quiere decir que no se pueda producir tormenta en algunos puntos, como bien nos está mostrando el mapa, pero vemos poco a poco cómo la tendencia es que una vez que se vaya la vertiente la semana que viene, empiece muy rápidamente a querer llegar a estos vientos de componente sur y entremos en esa segunda fase que tanto le estamos hablando del mes de mayo, que a veces incluso pues me parece un poco, por mi parte, alarmante y para nada, simplemente a un momento de transición. Mayo será transición y por lo tanto nadie espere que pasemos de los 10 grados a los 35 grados, sino que va a ser una cosa paulatina, ascendiente, cuando ya vemos que en otras partes del continente de este hemisferio norte, pues ya fíjense ustedes estos colores que nos muestran gráficamente las temperaturas que ya están soportando en esta parte del continente. Bien, esto es respecto a la semana que viene. Y nuestras temperaturas, pues podemos ver cómo incluso el viernes nos disparamos 24 grados y en cambio la semana que viene hasta el miércoles unas temperaturas máximas de 21-22. Ya saben ustedes que esto luego hay que sumarle más menos 2, más menos 3 grados, porque siempre hay una pequeña desviación por encima, pero son temperaturas muy primaverales, incluso me atrevería a decir temperaturas por debajo de lo normal. Porque yo me gusta resaltar cuando es por encima y cuando es por debajo, no sé por qué, pero cuando las cosas son dentro de la normalidad nadie lo dice, y cuando de pronto aquí tenemos una temperatura que parece que nos vamos a morir de calor, pues hasta el más tonto empieza a salir con las definiciones del fin del mundo, que ya saben ustedes que yo lo odio y estoy totalmente en contra de la sobreexageración y del mal uso que se está haciendo del clima y del tiempo en el cual nos está tocando vivir. Por lo tanto, que tengamos unas temperaturas primaverales en el mes de mayo, pues es lo más normal del mundo, aunque a veces parece que cuesta trabajo poder anunciarlo. Bien, ya hemos analizado las temperaturas para la semana que viene y ahora nos toca la situación sinóptica respecto a las precipitaciones. Podemos ver perfectamente cómo esta perturbación que se acerca por el océano Atlántico a la península ibérica va a dejarnos precipitaciones, sobre todo el sábado. Y sobre todo lo siento para aquellos que tengan actividad al aire libre, estamos en época de bodas, de comuniones, estamos en época de salir a la calle, y mucho cuidado a partir del sábado porque se va a producir sobre todo momentos tormentosos. No quiere decir que una tormenta sea del todo, pero hay que tomar la precaución. Yo no sé por qué no aprendemos a tomar precaución con las tormentas. Le tenemos muy poco respeto a las tormentas y cada vez más estamos viviendo una época en donde el fenómeno tormentoso se está agudizando y se está poniendo un poquito más extremo. Bueno, pues para el viernes podemos ver cómo se acercará la península ibérica, se producirán precipitaciones, sobre todo en la vertiente mediterránea, y a partir del sábado se va a generalizar. Ya lo vamos a ver en el mapa del modelo europeo, cómo poco a poco esta borrasca que ven ustedes aquí se va acercando a la península ibérica el viernes y el sábado penetra y empieza a dejar precipitaciones, y no está mal porque estaremos en ese gradiente de 10-15 litros, sobre todo estas manchas rosáceas que ustedes ven, que van a ser zonas de sierra, está claro. Es decir, cuando la masa fría se junta con la masa cálida necesita la formación geográfica, y esa formación geográfica eleva hacia arriba las capas cálidas que al chocar con la masa fría encima provocan las tormentas típicas que se van a producir. Tormentas
que si nos atendemos al fenómeno tormentoso en el sur peninsular, hay más probabilidad que sea siempre por la tarde, ¿no? A la caída de la tarde normalmente, aunque el sábado podemos decir que prácticamente puede ser durante casi todo el día la formación de tormentas y no podemos solamente concretarla en un tramo horario nocturno, ¿no? A partir del domingo hemos visto que ya se iría, el lunes también, empezaría ya la masa fría a irse hacia más al centro norte peninsular y por lo tanto, aunque tendríamos todavía algunos coletazos en la parte occidental de Andalucía, nosotros que estamos en la parte oriental estaríamos un poquito fuera y alguna precipitación también se produciría el martes entre Sevilla, Cádiz y Huelva y poco a poco iríamos llegando a esa estabilidad como tanto le estamos anunciando. ¿Por qué? Porque se iría lloviendo en el norte peninsular, pero el resto como consecuencia de esos vientos de componente sur va a ir desapareciendo. Fíjense ustedes que llegaremos al 15 de mayo, San Isidro, nuestro patrón, San Isidro Labrador, en donde poco a poco vamos a empezar ese nuevo periodo que yo les estoy mostrando, donde las altas presiones debido a ese anticiclón de las Azores que poco a poco tiene que ir bloqueando la posible entrada, irá produciendo que el tiempo será mucho más estable y disminuirá la probabilidad de precipitaciones, aunque lógicamente esta noche veremos si los modelos nos dan todavía algo de lluvia para las próximas semanas de mayo. Bien, esto respecto a las precipitaciones que podemos tener los próximos días. Ahora vamos a analizar la situación de precipitaciones según el modelo europeo y vemos que en principio, fíjense ustedes, en color verde es la máxima probabilidad de precipitaciones en la península ibérica y justamente nosotros nos quedamos por fuera de la zona hasta el 18 de mayo como consecuencia de lo que yo le estoy diciendo, esa entrada de vientos de componente sur. A partir del 18 al 25 de mayo ya llega el tiempo seco y podemos decir que entre el 15 y 18 se cierra el grifo, empieza a subir las temperaturas, vientos de componente sur y poco a poco el clima anticiclónico, el clima de primavera-verano empezaremos a notarlo, que ya está bien porque ya es lógico, ya estamos en unas fechas que es lo que toca. Esto respecto a las precipitaciones para las dos próximas semanas. Y las temperaturas, en principio, que también es importante, fresquito hasta el 18 de mayo. Ven estos colores azul y azul intenso, significa que vamos a tener temperaturas por debajo de lo normal. Y vuelvo a decirlo, aunque a algunos no les guste decirlo, porque si no es algo alarmista, y no son los calentólogos los que siempre están con el mismo rollo, ahora están tan calladitos, ya verán ustedes el verano que nos van a dar, vaya veranito que vamos a tener que soportar, entre la televisión enseñándonos allí los 45 grados del termómetro colocado en la plaza del pueblo, que todo el calor que va radiando el asfalto va modificando una temperatura que no es la normal, con el exceso de temperatura porque estamos ante el verano más caluroso de no sé cuántos años por el super niño, o sea, que la verdad que va a ser un tostón de verano, porque la verdad es que al final cuando no hay noticias pues hay que exagerar lógicamente aquello que es muy fácil manipulable, porque al final hablamos todo de algo que lógicamente si se gira un poco de rigor científico, alguno tendría que un poco rectificar en sus afirmaciones. Pero bueno, incluso yo me podría equivocar. Respecto a la siguiente semana vemos un tiempo que todavía no hace calor, por lo tanto esto es la mejor buena noticia que podemos tener de mayo. No llegan las calores, por lo tanto ese calor que yo esperaba para la segunda quincena, haciendo caso a los modelos probabilísticos, significa que todavía mayo vamos a tener ese periodo de transición que también le va a venir al olivo, que también le va a venir a la fructificación y que esta noche, después del bloque meteorológico, hablaremos un poquito del cuajado de la flor del olivo y empezaremos un poco a poner los pies sobre el suelo sobre una hipótesis que muchas veces son más bien lo que queremos escuchar más que la propia realidad que nos muestra nuestro campo y sobre todo la provincia de Jaén, que es la que más tengo pateada, aunque a otras provincias también podría hablar, pero por respeto esta semana solo me voy a centrar en aquello que veo todos los días. ¿Qué pasa con las altas presiones? Pues vemos poco a poco cómo esas altas presiones empiezan a llegar a la península ibérica. Todavía tendríamos inestabilidad en el norte peninsular y en la vertiente este peninsular, noreste peninsular, pero para la siguiente semana podemos ver como poco a poco ya todo está cubierto de color rosa, que significa altas presiones en las capas superficiales de la atmósfera. Y si nos vamos a las capas altas de la atmósfera, vamos a ver cómo la semana que viene vemos todavía esa influencia de las altas presiones, por eso es la inestabilidad en gran parte de la península ibérica, y a la siguiente semana podemos ver perfectamente cómo ya se acaba completamente. Por lo tanto, ya los modelos probabilísticos lo que nos están indicando es ni más ni menos, señores, ya pueden hacer el cambio de armario. Podemos decir que a partir del 15 de mayo, por fin, podemos quitar la manta, podemos empezar a ponernos, no en pelota, pero sí podemos empezar poquito a poquito a ir poniéndonos esa ropa típico veraniega, porque el verano va a ir poco a poco llegando a toda la península ibérica y por supuesto al sur peninsular. Esto respecto a las altas presiones en las capas altas de la atmósfera.
Pero como siempre saben ustedes, nosotros nos gusta seguir analizando los datos. Aquí tenemos la lluvia acumulada desde el 29 de abril al 5 de mayo. Algo ha llovido todo en la provincia de Jaén, podemos decir que incluso ha llovido más en la provincia de Jaén que en el resto de Andalucía, lo vemos gráficamente y lo podemos ver, o sea, el mes de mayo, me quiero decir el mes de abril, porque mayo llevamos muy pocos días, ha sido muy beneficioso para la provincia de Jaén en este aspecto. Es verdad que ha coincidido con la apertura de la flor, puede ser que haya afectado también al cuajado de la flor, ¿por qué no decirlo? Es una de las variables y demás. Yo pienso que hay muchas más variables más que las propias precipitaciones y por lo tanto podemos ver perfectamente cómo cuando siempre nos estamos quejando de que llueve menos que en el resto de Andalucía, para una vez que tenemos lluvias por encima de lo normal, pues también hay que resaltarlo porque es digno decir las cosas tanto en positivo como en negativo. Bien, vamos a analizar después de la precipitación acumulada en mayo lo que corresponde a la provincia de Jaén y vemos estas vertientes de colores que nos muestran claramente dónde más ha llovido durante este mes de abril y estos primeros días de mayo. Y vemos una cosa que ha sido todo lo contrario de lo que ha ocurrido este invierno y primavera. Justamente la zona de la provincia de Jaén, la Sierra de Cazorla, Mágina y parte de Segura, que es donde menos llegaba la lluvia, es donde más ha llovido. ¿Por qué? Porque había una componente de lluvias más en la zona mediterránea y eso afecta a esta parte de la provincia de Jaén. Y a medida que nos vamos acercando a la provincia de Córdoba, podemos ver como perfectamente están limitadas los diferentes colores que nos muestran las precipitaciones e incluso insignificantes, lógicamente donde más ha llovido en primavera. Es decir, aquí se ha producido el efecto contrario durante este periodo que le estamos mostrando de finales de abril, primeros de mayo. Bien. Esto respecto a precipitaciones y el año hidrológico, pues lógicamente hemos pasado de esos mapas paupérrimos con colores rojizos, que prácticamente esto era un desierto, el sur peninsular iba a ser un desierto, ya tenemos que casi emigrar porque ya es que no iba a llover más, podemos ver esos colores celestes muy importantes, siguen predominando en lo que es la vertiente norte de Andalucía, más que en la parte sur, y podemos ver que en la provincia de Jaén, salvo manchas de Segura, de la Sierra Mágina y lógicamente lo que pega de la provincia de Jaén con Granada, como es la zona de ahí de Larva, de Huesa y demás, pues que todavía las precipitaciones siempre están por debajo de lo normal, podemos hablar de un año hidrológico que está en torno a esos 600, 700 litros, algunos incluso dicen ya que llevamos 900, yo me reservo ese dato, pero sí podemos decir que es verdad que estamos en un año bastante lluvioso, que estaría en la media pluviométrica de la parte superior y que ahora vamos a analizar justamente qué ha pasado esos años con respecto a las producciones, porque aquí al final lo que nos interesa a todos, para lo que vivimos del mundo agro y más del mundo olivar, es cómo va a repercutir esta lluvia en la producción del año 2026-2027. Primero vamos a ver el mes de abril que volvemos de nuevo a superar los 50 litros en muchos puntos de la provincia de Jaén, concretamente ha vuelto a llover más en lo que es la comarca de la Loma. Les recuerdo que la comarca de la Loma, todos esos pueblos, supone el 40-42% de la producción provincial y repercute sobre la producción nacional en respecto a la producción de aceite de oliva, es decir, lo que pase en la Loma va a influir muchísimo en la posible cosecha del año que viene, pero podemos decir que el resto de la provincia de Jaén, la verdad es que han habido precipitaciones muy importantes y no ha sido simplemente dato de 10 o 20 litros, sino que ha seguido lloviendo como consecuencia de esas constantes lluvias que hemos tenido ante parte del mes de abril y algunos días de incluso, podemos decir, algo de mayo, aunque más ligeramente. Bien, una vez analizados estos datos, yo esta noche quiero mostrarles dos fotografías, dos escenarios. ¿Por qué? Primero, a la izquierda mía pueden ustedes ver perfectamente ese ramillete donde ya tiene todos los frutos cuajados. Les recuerdo que el olivo tiene dos sistemas de flores, tiene una flor que podemos decir hermafrodita, es decir, es macho-hembra, es una flor completa y luego tiene una flor que es completamente macho, que es una flor que solo produce polen. El olivo normalmente suele tener un 30% de sus flores, un olivo normal de porte medio puede tener unos 2 millones, 3 millones de flores, en los cuales lo normal es que tenga un cuajado que puede ir desde un 30 hasta un 50% los años espectaculares. Y en cambio podemos ver otra fotografía donde aparentemente el olivo tiene una buena inflorescencia, tiene buenas flores, pero donde hay que buscar la aceituna. Aquí claramente pueden ustedes ver que todos son aceitunas, o mejor dicho, técnicamente, porque algunas veces queremos hablar tan llanamente para que ustedes me entiendan, estos todavía no son aceitunas, son frutos recién cuajados. Pero bueno, podemos decir que son flores completas, donde luego se va a traducir en aceituna al cabo de unos pocos días. Y seguimos viendo varios factores. Primero, una floración que cada vez es más corta. No hay diferencia entre el saliente y el poniente del olivo, la floración del olivo no ha durado más de una semana en la mayoría de los sitios, temperaturas que han sido muy suaves, pero que han venido predecidas
es decir, de días anteriores con temperaturas por encima de 30 grados. De alguna manera la floración se ha adelantado 15 días aproximadamente. Es verdad que durante la flor que se ha abierto hemos visto nubes de polen, es verdad. También ha coincidido con momentos de lluvia. La lluvia afecta a la polinización del olivo si se produce entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Ha coincidido algunos días. Y luego lo que observamos en otros olivares, que donde hay mucha cantidad de flores, donde el olivo se ha podado menos, donde el olivo el año anterior ha tenido menos cosecha. Les recuerdo que la media de producción del año pasado, la mayoría de los olivos de nuestra provincia y sobre todo de la comarca de La Loma, por la importancia que tiene en los datos globales, ha sido sobre 30 kilos. Lo que observamos es que ya tenemos que buscar la aceituna porque el porcentaje de flores completas, esas flores que pueden ser frutos, ya baja en torno al 25-30%. Esto dicho en palabras para que todo el mundo me entienda, pues significa ni más ni menos que esa floración no está representando la fructificación. Esto pasa todos los años, pero yo me gustaría que fuéramos cautos con esos mensajes subliminales de que, verás, el año que viene hay que regalar el aceite. ¿Por qué? Porque si la floración, la fructificación no se traslada completamente a la floración, y eso pasa todos los años, aquí vamos a ver ya un salto de descenso, un salto en que nos vamos a poner los pies en el suelo. Esto no se puede generalizar. Yo no puedo con estas dos fotografías decir que todo el campo de Andalucía y más el de Jaén, como máxima productora todavía a la fecha de hoy, aunque tengamos otras provincias que van subiendo poco a poco en producción y en hectáreas, refleje la totalidad del escenario. Yo lo que pretendo es que ustedes vean que no todo el monte es orégano y por lo tanto vamos a tener ya que empezar a pensar que no estamos ante la cosecha del siglo ni el cosechón del siglo, porque ahora les voy a mostrar gráficamente lo que ha pasado históricamente cuando hemos tenido años de precipitaciones muy parecidas a la que estamos sufriendo o padeciendo este año. Y aquí le cojo el periodo 2015-2019. Ustedes dirán que parece que es que le tengo tirria, no, simplemente las lluvias que se han producido o se están produciendo este año 2026 serían de alguna manera reflejo de lo que pasó el año 2017. ¿Y por qué le pongo esta gráfica? Pues pongo esta gráfica porque el 2015, mientras que se demuestre lo contrario, aunque algunos la sequía del 2023, 2024 y 2025 les digan que son los años más secos del siglo histórico, les digo que no. Para mí la cosecha, la sequía más grande que produjo precisamente la producción más pequeña desde este siglo XX y uno que estamos sería el 2015. Pues arrancando la serie 2015 vemos perfectamente que salvo este dato, esta columna que incluso mi compañero Manuel Bellacaña me ha dicho, Antonio, ¿no estaré equivocado en el 2018 esos 200 y pico litros en marzo? No, ocurrió. Es decir, hemos tenido escenarios muy parecidos a lo que estamos viendo. ¿Qué podemos analizar en estos datos? Podemos analizar primero cómo el 2015 fue un año de precipitaciones muy bajas, ahí están las producciones de 2015, cómo el 2016 empezó a llover algo, cómo el 2017 siguió lloviendo, cómo el 2018 siguió lloviendo y por eso la cosecha 2018-2019 fue la cosecha histórica, el cosechón que vivimos. Por lo tanto, primera reflexión. El olivo necesita varios años de precipitaciones medias, o sea, pasar de la franja histórica de los 500 litros para reflejar en producción, como ahora les voy a mostrar en pantalla, para que ustedes vean la comparativa producción y precipitación, para que se produzca como en la serie histórica 2019 llegamos a esos casi míticos 1.800.000, donde casi tuvimos que regalar el aceite, donde el aceite se puso por debajo de los 2 euros y donde aquello fue prácticamente una hecatombe. Por lo tanto, los datos lo que nos muestran claramente, es decir, yo lo que intento esta noche, como bien decían con mis compañeros, es que ustedes vean los datos y cada uno saque sus conclusiones, como partiendo desde la cosecha de 2015, que fueron 800 y pico mil toneladas, 2016 subimos a 1.400.000, que les suenan a algunos a ustedes, ¿no? No suenan el año pasado. El 2017 bajamos a 1.290.000 como consecuencia justamente de que llovió menos que el 2016, y luego el 2018 subimos a 1.300.000 y el 2019 nos fuimos a casi 1.800.000 toneladas. Por lo tanto, ¿estamos preparados para soportar una producción de 1.600.000 a 1.700.000 toneladas? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer reflexiones. ¿Por qué? Porque si el grifo del cielo no lo podemos controlar y vamos a depender justamente siempre de las precipitaciones, las producciones está claro que están en esta horquilla que estamos viendo perfectamente que se puede reflejar de manera a lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo que precipitaciones sería muy parecido al año 2017,
por supuesto, no sería de 1.300.000, porque ya estamos viendo cómo el año pasado, incluso siendo un año donde no llovió todo lo que tenía que llover, reflejamos por debajo del 1.400.000. Hay que tener en cuenta todas las nuevas plantaciones que se han hecho en Andalucía, hay que tener en cuenta todo ese olivar joven de la parte de Cádiz, de la parte de Sevilla, de la parte de Córdoba, y por lo tanto nosotros estaríamos más bien en un escenario cercano al 1.800.000. Yo pienso que estaremos por debajo de ese año, porque justamente se produjo como consecuencia de varios años de lluvia por encima de los 400 litros. Por lo tanto, críticamente podemos decir que cuando llueve por debajo de menos de 400 litros de forma consecutiva varios años, el cultivo de olivo es bianual. Eso, si no lo tienen ustedes claro, se lo podríamos perfectamente aclarar, y que cuando llueve por encima de 500 litros empezamos ya a tener producciones medias o medias altas, y cuando superamos los 700 litros sería cuando llegaríamos ya a producciones por encima de 1.800.000, por no decir 1.900.000, porque seguramente algunos empezarán ya a pensar que estamos cerca de los 2 millones. Dicho de otra forma, necesita el olivo varios años de precipitaciones para poder recuperar las producciones habituales. Eso, sumado a los primeros aforos que yo estoy observando en campo, significa que poco a poco estamos ante un año de media o media alta de producción, y muy pronto lo sabremos. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.